Ok, manifestábamos con relación al derecho administrativo que éste se vincula a una serie de circunstancias. Entre Buenas tardes, ellas, ¿cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Estamos iniciando entonces ya con la sesión programada para el día de hoy, donde vamos a dar continuidad a el tema de fuentes del derecho administrativo o la parte de fuentes del derecho administrativo. No sin antes recordarte que por favor puedas añadir a Rodolfo en el grupo de WhatsApp para las Uy, preguntas. sí, sí, lo hago ahorita, me olvidé. En este segundo lo hago. Perfecto, gracias. Ni más, porfa, bro. Sí, a Roy Vidal igual. Ya, a los dos los hago ahorita. Perfecto, gracias. Ok, en el tema de las fuentes del derecho administrativo, como cualquier disciplina jurídica, sabemos que las fuentes vienen a ser aquellas prescripciones, aquellos parámetros de carácter vinculante sobre todo, porque determinan en este sentido cómo es que se estructura, cómo es que se desarrolla una disciplina. Y que en el caso concreto del derecho administrativo estarán vinculadas o relacionadas a lo que es la administración pública, entendiendo que dichas prescripciones, que no son más que el mandato normativo y eventualmente otras circunstancias que también debemos tomar en cuenta o valorar, estarán relacionadas a los modelos de comportamiento o circunstancias que hacen a la administración pública, que se vinculan con los parámetros de los fines y propósitos del Estado, ergo de la administración, así como también la determinación de todos los medios, herramientas, técnicas, por medio de las cuales la administración pública llega a efectivizar su labor. Y eventualmente, inclusive, la resolución de conflictos o dificultades que pudieran apreciarse bajo el desarrollo de las actividades de la propia administración pública, ergo el Estado. Cuando identificamos entonces el listado de fuentes del derecho administrativo, reconocemos que éstas se estructuran en las denominadas fuentes primarias y fuentes secundarias o fuentes de aclaración. En el caso concreto de las fuentes primarias, respondiendo más que nada a un criterio eminentemente positivista de la validación o la importancia de las denominadas fuentes formales o fuentes primarias, se identifican en el caso del derecho administrativo como dichas fuentes a la Constitución Política del Estado, las leyes y códigos, los decretos ley, algunos de ellos todavía en vigencia, los decretos supremos, tratados, convenios, acuerdos y reglamentos, ¿no? Entonces, estas que se las identifico con el recuadro entrarían dentro de la categoría de lo que denominamos fuente primaria. Vamos a poner acá. Son las fuentes primarias. Vamos a reducir un poquito el tamaño. Ok, entonces en este caso, las denominadas fuentes primarias que identificábamos dentro del recuadro negro se constituyen en ese aspecto de ordenamiento jurídico positivo, dejando a las otras tres, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina, en la categoría de fuentes aclaratorias o fuentes secundarias, a las que recurrimos en defecto de las fuentes primarias, ¿no? Cuando la norma no prevé algún aspecto o la norma no determina en la regla de causalidad jurídica alguna circunstancia o supuesto jurídico que derivará luego en el reconocimiento de los actos jurídicos. Veamos entonces ahora la salvedad de las fuentes. Vamos a comenzar con las fuentes primarias y luego revisaremos lo correspondiente a las fuentes aclaratorias o secundarias. Fuera de señalar de que estas se denominan así como aclaratorias porque son a las que recurrimos ante la necesidad de buscar una mayor comprensión con relación a algún tópico, ya sea de la disciplina del derecho administrativo o de cualquier otra disciplina particular.
Con relación a la constitución política del Estado, sabemos de que se constituye en la fuente por antonomasia, ¿no? Dentro del ordenamiento jurídico positivo de cualquier país, ya que la constitución es el marco de referencia, fuente primordial de la determinación de las instituciones, principios y otros parámetros como preceptos, normas, derechos y obligaciones que se determinan bajo un panorama general y de manera particular en lo que concierne a la administración pública boliviana. Por ende, también la incidencia de dichas previsiones con relación a el derecho administrativo, como cualquier otra disciplina del conocimiento jurídico. En un segundo rango, siguiendo los parámetros establecidos por la primacía de normas de Hans Kelsen, encontramos a las denominadas leyes y códigos. En este caso, la salvedad de que para la legislación boliviana no se cuenta con ninguna experiencia o ningún referente de un código administrativo, ya que nuestra disciplina no se ha abrazado la lógica de la codificación por razones que vamos a notar en un momento más. La mayor parte de las legislaciones del mundo prevén precisamente esta salvedad respecto a los códigos administrativos, a menos de que hablemos ya de algunas circunstancias aisladas o de algunos hechos que involucran ciertas particularidades. En todo caso, la referencia que podríamos citar de un código administrativo la ubicamos en la legislación española, donde se manifiesta precisamente una forma de codificación bajo la modalidad de códigos, que como les digo, analizaremos un poco más adelante respecto a la ventaja o desventaja de codificar la normativa administrativa. Lo que sí es evidente es de que la ley se convierte en una normativa específica que encuadra el desarrollo y actividades de nuestra ciencia o de nuestra disciplina, perdón, del derecho administrativo, determinándose además dos categorías normativas o dos categorías de leyes. Las leyes denominadas sustantivas, aquellas que nos imponen ciertas instituciones y parámetros fundamentales, y las de carácter adjetiva o adjetivos, que se concentran en una comprensión netamente procedimental. Es innegable que todavía en nuestra legislación podamos ubicar como un referente o fuente del derecho administrativo, pero en este caso de un derecho administrativo ya especial o particular, a los denominados decretos ley propios de los gobiernos de facto. A la fecha todavía sigue aplicándose algunos referentes administrativos determinados por decreto ley durante los periodos gubernamentales de facto de Hugo Banzer Suárez, así como también algunas otras circunstancias de transición, sobre todo para el régimen laboral, ¿no? Que determinaban alguna forma de actuación y competencia para el Estado en cuanto a la previsión de los derechos de orden laboral. Una de las fuentes más importantes y relevante, además de numerosa, para el derecho administrativo, la ubicamos precisamente en los decretos supremos, entendiendo que en gran medida la labor administrativa del Estado se fundamenta a través de las resoluciones normativas emitidas por el órgano ejecutivo, que bien sabemos adquieren la cualidad de un decreto supremo, sujeta tanto a las previsiones de la propia Constitución, en el sentido de la responsabilidad compartida de los miembros del gabinete, me refiero a ministros y ministras, además de la propia presidente o el vicepresidente en su defecto. De la misma forma, reconocemos como una fuente importante del derecho administrativo a los tratados, convenios y acuerdos internacionales, que si bien la mayor parte de estos se adoptan primero como recomendaciones, al ser incorporados y homologados a el ordenamiento jurídico de nuestro país mediante la promulgación de leyes que los aprueban,
se permite el ejercicio de lo determinado en dichos tratados, acuerdos y convenios con relación a el ordenamiento interno, razón por la cual tienen también vinculación con el régimen administrativo, ya sea de carácter general, excepcionalmente, y mucho más en una circunstancia administrativa de orden particular, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento administrativo de la aduana bajo criterios de los esquemas de integración, ¿no? De si un producto viene de un país, parte de un esquema de integración, se aplicarán o no los regímenes aduaneros correspondientes, como señalar alguno referido a los aranceles de importación. Y llegamos a la fuente más numerosa, los reglamentos, aquellos originados tanto de manera central, emitidos la mayor parte de las ocasiones por los ministerios, así como también los reglamentos gestados por todas y cada una de las entidades públicas en el ejercicio determinado por la ley SAFCO, con relación, por ejemplo, a los sistemas de administración y control que mencionábamos el día de ayer. El SPO, el SOA, el SP y los otros, ¿no? Que son aquellos que se estructuran en base a lo determinado por la ley SAFCO a partir del artículo 6 de la mencionada norma y que reflejan la aplicación del proceso gerencial que se encuentra vigente en nuestro país, ¿no? Siguiendo los lineamientos de las disposiciones o los trabajos de Henry Fayol, Frederick Taylor y Woodrow Wilson. ¿Por qué adquieren una importancia mayúscula el caso de los reglamentos? Porque estos se constituyen en parámetros normativos de carácter técnico y eventualmente derivan en una posición o postura que es criticada por algunos autores, así como también validada por otros. ¿Por qué? Para entenderlo es necesario recurrir a la primacía de normas, a lo determinado en la propia Constitución Política del Estado, así como la teoría de Hans Kelsen al respecto. Vamos a poner la pantalla en blanco un instante para explicar este punto. Sabemos muy bien que en nuestro país se aplica el concepto de la primacía de normas o la pirámide jurídica de Kelsen, entendiendo que en la punta se encuentra un mandato ya específico, que es el de la Constitución. Debajo de la Constitución tenemos a las leyes, la singularidad de que en nuestro país reconocemos incluso a los tratados y acuerdos internacionales por debajo de la Constitución, de acuerdo a lo que determina la ley, la Constitución, el artículo 410. Pero vamos a dejarlo de lado por un instante. Entonces, en este sentido, tenemos, como bien mencionaba, a la Constitución Política del Estado en la circunstancia primordial con relación a la primacía de normas. Entonces, nada de lo determinado en nuestro país, nada de lo establecido en términos normativos puede ser contrario a un mandato constitucional. Debajo de ese mandato constitucional ubicamos, como les decía, tratados según la Constitución, pero aquí vamos a trabajar directamente con el parámetro de la ley para hacerlo más rápido, las leyes, mejor, para hacer alusión a las diferentes formas y facetas de la ley. Enseguida les explicaré por qué menciono que hay formas y facetas. Y debajo de las leyes hablamos de los decretos. Cerrando además esta jerarquía de normas con el reconocimiento de los denominados reglamentos. Estas son más de carácter técnico. Se cumple entonces la previsión del mandato constitucional de que la jerarquía de normas emana desde el mandato de la Constitución y que termina influenciando a el resto de las disposiciones legales que en ningún momento pueden ser contrarias a la Constitución. Este concepto de la primacía jurídica de normas, de acuerdo a lo que prevé Hans Kelsen y la propia Constitución,
nos lleva, sin embargo, a una serie de apreciaciones. Primero, desde el punto de vista administrativo, la aplicación sí de este parámetro a nivel nacional. Sin embargo, también la propia Constitución Política del Estado, la Constitución boliviana, nos reconoce que al referirnos a el mandato normativo, desde el rango de lo que son las leyes para abajo, hablamos de otros criterios normativos y otras primacías normativas, primacías que responden a un esquema subnacional. Por ejemplo, si hablamos de un esquema subnacional de régimen departamental, establecemos una pirámide jurídica intermedia, donde la determinación de el nivel normativo de la ley, vamos a poner en este sentido porque vamos a aprovechar ese mismo esquema, nos da una comprensión específica de qué instrumento normativo a nivel departamental se encuentra en el mismo rango que una ley nacional. Por eso es que hablábamos de leyes y no solamente un tipo de ley. Lo mismo acontece con el parámetro de el nivel de reglamentos, perdón, de decretos, así como también de... Eso sería más o menos lo que pasó entre Sosa y la presidenta al principio de la cuarentena, ¿no? Exacto, exacto. Que además responde a una serie de criterios y lineamientos. Por ejemplo, cuando hablamos del nivel superior, que además vamos a aprovechar de aclarar que esta primacía de normas es la de alcance nacional, ¿eh? La que determina el propio mandato constitucional con relación a el ejercicio de la constitución política del Estado. Mientras que en un plano departamental, vamos a poner primero este lado, tenemos otra serie de instrumentos normativos y también primacía de normas, siempre por debajo de la Constitución, que deben ser reconocidas. En este caso, la primacía de normas departamental la representamos en este diagrama. ¿Qué se encuentra en el rango superior? En el rango superior ubicamos a los estatutos autonómicos. Estos se posicionan como los referentes normativos de nivel superior para régimen departamental. Pero veamos entonces que esos estatutos autonómicos en ningún momento pueden ser contrarios a la Constitución, razón por la cual uno de los procedimientos de acceso a la autonomía involucra la revisión y compatibilización de los estatutos al mandato constitucional. Revisión que es efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional como parte de los procedimientos de acceso. Sin embargo, también reconocemos que bajo su condición autonómica, y aquí sí voy a aprovechar el espacio acá, es posible que en el rango de leyes departamentales o el reconocimiento de leyes departamentales que se encuentran por debajo de su estatuto autonómico y a la vez por debajo de la Constitución, se ejerciten facultades por parte del gobierno departamental. Es así que una gobernadora como la que tenemos aquí en Cochabamba, o el gobernador de La Paz, o el gobernador de cualquier otro departamento, pueda permitir que a través de su Asamblea Legislativa Departamental se dicten normas en una suerte de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sabemos que para ello también hay una relación de carácter político o política en este rango. ¿Por qué pongo además leyes y vinculo a un régimen departamental? Porque es factible de la misma manera que reconozcamos leyes de orden municipal y por ende hablemos de una estructura
de normativa municipal. Voy a ponerla con el diagrama correspondiente. Entonces, así como reconocemos una estructura de orden nacional o una primacía y jerarquía de normas de orden nacional, debemos también ahora reconocer primacías de normas subnacionales. Primero, la de orden departamental y segundo, la de orden municipal. En el régimen municipal, y obviamente esto tiene una incidencia directa con el derecho administrativo, lo explico enseguida, reconocemos la siguiente estructura. A diferencia de los estatutos autonómicos que ubicábamos en el nivel superior, cuando hablamos del nivel municipal o la estructura municipal, en un rango superior se encuentran las denominadas cartas orgánicas. Las cartas orgánicas vienen a ser precisamente esos instrumentos normativos de nivel superior dentro de la estructura de carácter municipal, de las normas de orden municipal. De la misma forma, ubicamos leyes de rango municipal. Asimismo, siguiendo con la misma jerarquía de normas, tenemos a los decretos que se equiparan, en este caso, tanto para la salvedad de los decretos de orden municipal, como también los decretos de orden departamental. Y cerramos con los denominados, lo voy a poner un poquito más abajo para que no se mezcle, cerramos con los reglamentos. Entendamos entonces que de la misma forma los reglamentos corresponden a nivel departamental, como también van a corresponder a nivel municipal. Pero si se fijan esas líneas que hemos trazado, las líneas azules o celestes, nada se encuentra en el rango de la Constitución. La Constitución siempre está en un rango y nivel superior. Las leyes nacionales se encuentran en un estrato inferior a la Constitución, pero mantienen la igualdad o el equilibrio de jerarquía con relación a los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas. O, más correcto, las cartas orgánicas más los estatutos autonómicos se equiparan al rango de ley nacional, pero con incidencia simplemente regional. Eso significa que un estatuto autonómico de Santa Cruz no puede ser aplicado en Cochabamba. Ignacio, tienes una pregunta. Sí, entonces, o sea, viendo eso, si una ley departamental o municipal es equiparable a un decreto, ¿qué pasa si colisionan, digamos, lo que pasó justo con la cuarentena, que no quedó claro al final, o justo estábamos pasando con C2 y no hubo una explicación clara, al menos que yo haya entendido bien? ¿Qué pasa en caso de colisión entre una ley municipal o departamental y un decreto Muy bien. Precisamente, nacional? adelantando un poco la respuesta a la explicación que iba a dar, porque es un punto precisamente que quería tocar, la salvedad de colisión de normas de orden nacional versus normas del régimen subnacional se restringe o se limita para evitar precisamente ese tipo de colisiones basadas en las competencias, en el ejercicio de competencias. Y ahí tenemos un referente fundamental. Si hablamos de un ejercicio de competencias, estas se encuentran determinadas por el mandato constitucional en los artículos 287 hasta el artículo 304. El artículo 287, 288 y 289 nos determinan el ejercicio de competencias de nivel nacional. Y el resto de los artículos citados, o sea, del 300 al 304, ya determinan las competencias de rango departamental, municipal e inclusive indígena originario campesino.
porque aquí hay otro parámetro que no estamos considerando. Acá estamos partiendo de una referencia netamente positivista, ¿no? De reconocer leyes departamentales, leyes municipales, decretos departamentales y municipales, reglamentos del mismo rango, pero también debemos hacer referencia que paralelo a todo esto, en el caso de pueblos, voy a poner abreviado, pueblos indígena originario campesinos, los PIOC, reconocemos que estos se basan en sus usos y costumbres. Que muchas de ellas, o muchos de ellos, mejor dicho, no han alcanzado un nivel de escritura, por lo tanto, esa transmisión de usos y costumbres está más fundamentada en la costumbre, ¿no? Por eso es que escapa un poco de la percepción positivista que predomina o predominaba en el país. Ahora, hay otro análisis que debemos hacer, la gran discusión. Si el Estatuto Autonómico y la Carta Orgánica se encuentran en el mismo rango que las leyes nacionales, ¿por qué las leyes departamentales y leyes municipales están por debajo de una ley nacional? Y ahí la respuesta no se deja esperar, que un poco tiene que ver con lo que preguntaba hace un instante Ignacio. Se debe a esto, se debe al ejercicio de competencias. Si no hubiéramos determinado qué competencias se ejercitan en un rango nacional versus un ejercicio de competencias de orden departamental o municipal, pues tendríamos una circunstancia repetitiva y hasta molesta de contradicciones y colisión de norma, ¿no? Que una norma nacional determine X, mientras que una norma departamental determine Z, o lo contrario a X, ¿no? En este caso, menos X, ¿no? Y ahí vemos que para evitar ese tipo de circunstancias es que se recurre a la determinación de las competencias de nivel nacional, departamental, municipal, indígena y regional. Aquí también me olvidaba anotar que paralelo a lo que es el régimen departamental y municipal, e incluso de pueblos indígenas originarios y campesinos, debemos hacer mención a un parámetro regional. Sin embargo, hay una circunstancia. En el nivel regional, por eso lo pongo entre signos de interrogación, no hay normatividad propia. No gozan, a diferencia de las otras autonomías, en el caso de la regional, por ejemplo, no gozan de la misma condición que le reconocemos a las otras formas de autonomía, ya que el nivel regional es un nivel más bien derivado. Es un nivel que ejercitará algunas competencias siempre y cuando el nivel departamental se las transfiera. Entonces, este aspecto de la transferencia de competencias de nivel departamental hacia el nivel regional se da a través del mandato de una ley departamental que así lo determine. Si no se produce aquello, lo regional no ejercita competencias, porque además no tiene facultad legislativa. Lo vamos a avanzar un poco más adelante en el temario de formas de organización administrativa, ¿no? Por eso, por ahora, lo voy a quitar. Eso ha sido simplemente como una referencia. Ahora, la otra discusión que se genera es si entonces en una ley departamental está por debajo del estatuto autonómico y una ley municipal está por debajo de la carta orgánica, se pensaría de que se encuentran en el mismo rango que un decreto nacional. Y ahí es donde se produce la colisión que mencionaba Ignacio, ¿no? Si una ley nacional o un decreto nacional prevé, por ejemplo, la aplicación de una cuarentena y mediante una ley municipal o un decreto municipal se intenta contrariar ese decreto, pues básicamente estaríamos yendo en contra de los parámetros de la jerarquía de normas establecidas en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que es, como bien saben, algo complementario a lo determinado en los artículos que citaba para el régimen de competencias. Vamos a
Voy a corregir ese punto. Entonces sabemos que el artículo 410, que es el que determina el principio y jerarquía de normas, ya nos resuelve de alguna manera este parámetro. Ya luego, por debajo de los que son decretos y reglamentos nacionales, obviamente ubicamos a los decretos departamentales, los decretos municipales, los reglamentos también de orden departamental y de orden municipal, ¿no? Que sabemos son disposiciones de carácter técnico. Y ahí surge también otra discusión con relación a los decretos y reglamentos de orden nacional, los decretos y reglamentos de orden subnacional, en ambos casos. Por una sencilla razón. Si bien estamos acostumbrados al parámetro de la primacía de normas descrita en el artículo 410 de la Constitución, cuando se trata, voy a grabar el diagrama para luego pasárselos también, aunque va a estar igual en el video. Cuando hablamos de el régimen administrativo, surge una especie de controversia, por así decirlo. ¿Por qué? Evidenciamos que efectivamente el mandato constitucional, artículo 410, prevé, la vamos a hacer rápida, la primacía de normas, ¿no? Entendiendo que todo lo que se encuentra por debajo de la constitución política del Estado debe responder a dicho lineamiento, entendiendo entonces que una ley no puede ser contraria a un decreto, a la Constitución, el decreto no puede ser contrario a la ley y así sucesivamente. Pero esto aplica, si quieren, para un régimen general. ¿Por qué digo que aplica para un régimen general? Porque es el mandato previsto en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, desde un punto de vista bien pragmático, lo vamos a diferenciar en dos facetas o dos particularidades que son propias del derecho administrativo, evidenciamos una suerte de modificación a este parámetro general, al de la primacía de normas. ¿Por qué? Existen rubros o existen ámbitos de ejercicio normativo donde esta pirámide se encuentra inclinada o echada, por así decirlo. Entonces, en vez de tener esa forma, tendrá esta otra forma. Obviamente estamos trabajando una analogía. ¿En qué sentido? Sí, reconocemos la importancia y la vigencia de la Constitución Política del Estado, pero la contrastamos con un parámetro más pragmático, más de orden pragmático, ya que en el régimen administrativo le damos mayor énfasis a reglamentos, lo voy a abreviar, y decretos. Obviamente estoy hablando en un régimen nacional. ¿Qué implica aquello? No dejamos de lado el mandato constitucional, pero le damos más énfasis a reglamentos y decretos, incluso contrariando algunos de ellos a otra de las instancias normativas que se encuentran de acuerdo al régimen general, mucho más arriba, en un régimen de jerarquía, que son las leyes. Aquí vamos a manejarlo simplemente con el término ley. Entonces, en el caso de la ley, por ejemplo, sabemos que sí, evidentemente tiene que estar por debajo de la Constitución y se encuentra por encima de los reglamentos y decretos. Pero existen áreas del desarrollo administrativo ya de carácter especial donde ante el defecto de una ley o los vacíos normativos o la falta de precisión que podemos ubicar en la ley, recurrimos más bien a las previsiones de los reglamentos y decretos. Por lo tanto, estas terminan imponiéndose o terminan obteniendo una primacía mayor
práctica, por si acaso, no en términos normativos, sino de ejecución práctica por encima de la propia ley. Y la Constitución Política del Estado simplemente es un referente, pero ya estamos en alguna medida, inicialmente se considera aquello, contrariando lo determinado por el artículo 410 de la primacía de normas. Pero existe una situación mucho más llamativa, ya que en ciertas áreas nuestra pirámide termina siendo severamente modificada o afectada. Voy a cambiar esto, ahora sí. ¿Por qué? Porque termina volteándose por completo. Sabemos de que por parámetro normativo siempre una ley está por encima de todo y obviamente la Constitución está por encima de todo, la ley luego le sigue y así sucesivamente. Estamos hablando del régimen general. Pero en el ámbito, por ejemplo, aquí ya lo vamos a poner con nombre y apellido, del derecho bursátil, una subespecialidad derivada del derecho financiero y a su vez subderivada del derecho comercial, se aplica una singularidad muy, pero muy particular. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos acá abajo a la Constitución Política del Estado. No es un referente, salvo que hablemos de regulación. Si hablamos de regulación, evidentemente la Constitución se encuentra bajo este régimen, ¿no? Que nos establece lineamientos y marcos generales para la administración y regulación del sector bursátil financiero. Pero si hablamos ya de la práctica, del ejercicio de las labores en el régimen bursátil y financiero, tanto el sector público como privado, la Constitución se convierte en un referente marginal. Por eso, inclusive, llegaríamos a aseverar que la pirámide se voltea por completo. Y de la misma forma que en el caso de la pirámide relajada o que se ha recostado, ubicamos a reglamentos y decretos, pero en este caso mucho más reglamentos, por eso lo vamos a poner por separado, que adquieren una calidad y una vigencia incluso mayor a la determinada para el parámetro de la ley, por un lado, y en el rango en intermedio de los decretos. Esto denota una explicación, ¿no? El por qué se llega a aquella circunstancia, ya que cuando hablamos del régimen bursátil, estamos haciendo alusión al mercado de valores en este caso. Dichas disposiciones, voy a poner los datos, están enmarcadas en la siguiente disposición legal, es la ley 1834. La ley 1834 es la ley del mercado de valores. Esta disposición de carácter sustantivo determina cuál va a ser las particularidades de regulación, de desarrollo de del mercado de valores como tal o de las operaciones de bolsa, si quieren, ¿vale? Entonces, esta es una norma sustantiva. Establece ciertos principios, ciertos lineamientos generales de lo que involucra el desarrollo de este sector. A nivel de decretos, tenemos su decreto reglamentario, el 25022, que es el decreto reglamentario a la ley del mercado de valores. Este es el que establece un reglamento de carácter general. Pero luego, la propia ley del mercado de valores, más el mismo decreto supremo, le concede facultades a el ente de regulación para que sea este el que determine la reglamentación específica aplicable para el mercado de valores. Y aquí se produce una circunstancia de lo más llamativa. Por ejemplo, la ley del mercado de valores establece que todos los participantes del mercado de valores tengan que cubrir ciertos procedimientos para constituirse formalmente.
sabemos que esa determinación sustantiva requiere un complemento adjetivo. Y ahí viene lo determinado por el Decreto Supremo 25022, que para, por ejemplo, las agencias de bolsa determina que éstas deban constituirse con un patrimonio o capital de inicio de unos 130,000 derechos especiales de giro o 200,000 derechos especiales de giro. Y eso estuvo relativamente vigente hasta que la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, hoy ASFI, o parte de ASFI, la Intendencia de Valores pasó a ASFI, determine por reglamento que una agencia de bolsa debe acreditar un capital pagado y autorizado mínimo de $200,000, $250,000, perdón, que ya no es coincidente con el decreto y que desarrolla u operativiza mucho más la norma sustantiva, pero se produce ya un quiebre, se produce una ruptura con relación a la imposición de lo que está determinado por reglamento respecto a lo que está determinado por decreto, no por el decreto reglamentario. Y en vez de que esa disposición se determine como inconstitucional, se fundamenta de la misma forma como resolvíamos la posibilidad de colisión de normas en el régimen subnacional por un ejercicio de competencias que le permite reconocer al ente de regulación, en este caso a ASFI, la posibilidad de definir por reglamento, incluso de manera contraria a un decreto, que en muchos casos, inclusive, termina siendo algo irrelevante. Y en el caso de la ley, si bien es un parámetro sustantivo necesario para la actividad pragmática, para el desarrollo pragmático de las operaciones del derecho bursátil o financiero, termina siendo una referencia adicional. Ni qué decir la propia Constitución. ¿Qué predomina? Los reglamentos, ¿no? Los de carácter eminentemente administrativos. De ahí es que se suscitan estas posiciones, ¿no? De, primero, partir del reconocimiento de un régimen general, donde la Constitución siempre va a estar en un rango superior, influenciando al resto de las normas, un rango intermedio, donde los reglamentos y decretos adquieren una relevancia similar al de la ley, entrando en disputa eventualmente entre una y otra, muchas veces posicionándose el reglamento, y por último, la reglamentación que termina imponiéndose a veces al mandato de un decreto nacional. Un ejemplo de que esto es factible lo hemos podido apreciar justo esta semana, el día de ayer concretamente, con el comunicado y la circular que emite ASFI, que de manera contraria a lo determinado por ley, la ley 1294 de los servicios, así como del diferimiento de pago de servicios y de créditos, y también lo dispuesto por los decretos supremos 4196, 4198 y 4200, dispone que a partir de junio los deudores del sistema bancario nacional van a tener que regularizar sus pagos, aquellos que se han diferido, o sea, lo que tenías que haber pagado para el mes de marzo, para el mes de abril y este mes de mayo, vas a tener que pagarlo en el mes de junio, a pesar que la ley de diferimiento o suspensión de pagos determinaba un lapso de 6 meses, concitándose por ende una discusión tremenda entre el ejercicio de competencia que tiene ASFI y lo determinado por ley y por decreto en nuestro país. Circunstancias que son las que le dan cierta tónica interesante al ejercicio del derecho administrativo boliviano, y en este caso el derecho administrativo del régimen financiero. Una pequeña acotación con relación a lo que son las fuentes y los esquemas de jerarquía que reconocemos en nuestra legislación, en el ejercicio de competencias dentro de nuestra legislación. ¿Vale? Ok, vamos a borrar este diagrama. Ya lo he grabado, de todas formas, hoy día les subo todos los diagramas
y continuemos con nuestras diapositivas. Fuera de lo que son las fuentes formales o las fuentes primarias, hacemos alusión a las denominadas fuentes secundarias o fuentes aclaratorias, reconociendo además que dicha clasificación responde a un parámetro positivista. Ya llegaron los policías con su música. Esperemos que pasen un instante. Ok, ya se alejaron un poco. Les decía, paralelo a lo que son las fuentes primarias que hemos reconocido, la Constitución y demás, que tienen un enfoque positivista para que se las manifieste en ese sentido, tenemos a las denominadas fuentes secundarias o aclaratorias. En el caso de las fuentes secundarias o aclaratorias, partimos del reconocimiento de la jurisprudencia, entendiendo que, como técnica normativa y legislativa, la jurisprudencia implica aquellos fallos uniformes o disposiciones repetitivas que establecen una línea jurisprudencial emergentes de la interpretación y aplicación de la normativa de un país o la normativa boliviana y que se concentran en la labor judicial. En este caso, sobre todo, lo referido a la labor del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay que hacer algunas apreciaciones al respecto. La particularidad del derecho administrativo es de que en gran medida la mayor parte de sus actividades se desencadenan o se desarrollan sin necesidad de contacto con el ámbito jurisdiccional. En otras palabras, no llevamos un proceso administrativo, la mayor parte de las veces, no lo llevamos ante estrados judiciales, sino que se resuelve ante instancias administrativas. La defensa de derechos e intereses de los administrados suelen estar circunscritas al ejercicio de competencias de los niveles administrativos correspondientes, sea a nivel nacional, sea a nivel departamental, sea a nivel municipal, no excepcionalmente regional y casi nada en el nivel indígena originario campesino. ¿Esto qué trae consigo? Que la jurisprudencia de carácter administrativo sea aquella vinculada mucho más a los denominados procesos por responsabilidad administrativa y dentro de ellos uno en particular, que es el de la responsabilidad civil, que derivará luego en procesos coactivos, en el cobro por los daños económicos o el daño económico causado al Estado, por un uso inadecuado, por un uso contra la norma, por la afectación de los intereses del Estado en su conjunto, por diferentes contratos o actuaciones irregulares, ¿no? Que esas se concentran en parámetros que sí efectivamente podrán llegar a una resolución por vía jurisdiccional. El resto, o la gran mayoría de las actividades administrativas, se resuelven ante instancias administrativas, ante autoridades o entes administrativas o administrativos. Otra fuente importante del derecho administrativo es la que ubicamos en el rango de la costumbre, entendiendo que en el derecho administrativo la costumbre puede ser entendida como una regla y gozar de cierta eficacia cuando se reconoce una suerte de convencimiento popular uniforme y continuo de que dicha actuación no es contraria a la moral o no es contraria al orden público y que de alguna u otra forma deriva en su incidencia normativa o en la incidencia del funcionamiento de la administración pública. Es ahí que reconocemos al concepto de costumbre administrativa. Ha habido un momento específico en el ejercicio de la norma administrativa en el cual la costumbre se impone. Y este ha sido la promulgación de la Ley 466. Voy a
mostrarles un pequeño diagrama, aquella circunstancia, para que se entienda mejor. Vamos a dividir un espacio temporal que está marcado primero desde 1990 hasta más o menos el 2007, 2008. Vamos a ponerlo así. En ese sentido, este horizonte temporal de predominio de la denominada Ley SAFCO, no sé por qué esto se ha separado, yo no quería que esté separado. Vamos a ponerlo de esta forma. Entonces, desde 1990 hasta más o menos 2008. 2007-2008. Un predominio de la ley SAFCO aplicable a su ámbito de aplicación. Si hablamos del ámbito de aplicación de la ley SAFCO, tenemos que hacer alusión a todas las entidades públicas. Sin embargo, ya a partir del 2008, en la aplicación de la denominada Ley de Empresa Pública, que citaba ayer, la Ley 466, resulta que las denominadas empresas estatales ya no se encuentran bajo efecto de la Ley SAFCO. Entonces, a partir del 2008, esta circunstancia que era ineludible de que todos los entes públicos tenían que sujetarse a la Ley SAFCO, pues resulta que ya no lo van a hacer. Eso supone una circunstancia de transición. ¿Qué iba a suceder? De las entidades públicas en general se van a desprender las denominadas empresas estatales o empresas públicas y estas se van a sujetar a lo dispuesto en la Ley 466. Pero ahí surge la misma discusión que anotábamos hace unos instantes. La Ley SAFCO es una ley de carácter sustantiva. Que además, fuera de ser sustantiva, es una ley marco. Establece un lineamiento genérico, un lineamiento general aplicable a todas las entidades públicas. Mientras que la ley de empresa pública ya no es una ley marco, es una ley especial, pero sigue siendo una norma, lo vamos a poner abreviado, sustantiva. Por lo tanto, ¿qué les resta? ¿Qué necesita? ¿Qué aspectos? Permítame un instante, chicos, por favor. Perdón. Les decía, la ley de empresa pública es una norma sustantiva. Y de la misma forma que lo que acontecía con la ley SAFCO, requiere de un parámetro adjetivo. Entre 1990 y el 2007-2008, el parámetro adjetivo de la ley SAFCO ha sido desarrollado, por lo menos en términos del proceso gerencial, en las denominadas normas básicas. Aquellas que determinan lo aplicable para el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa, el sistema de presupuesto, como bases mecánicas de la programación y del proceso gerencial, el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada. No vamos a tocar en este punto al control gubernamental, porque ese tiene un tratamiento muy particular. ¿Qué sucede con las empresas estatales? Las empresas estatales que antes estaban sujetas a este rango normativo, que reitero, es un criterio normativo de carácter adjetivo, tendrán que sujetarse ahora a las normas procedimentales o adjetivas que deriven de la Ley 466 y que bajo la disposición de la misma Ley 466 son las normas que debieron haber sido emitidas
por el Consejo Superior Estratégico del Estado de Empresa Pública Plurinacional, el COSEP. O sea, tendría que haberse emitido normas COSEP que reemplacen precisamente a las normas adjetivas de los sistemas de administración y control que determinaba la ley SAFCO. Problema, pues resulta que contrariando la disposición de la ley 466, el COSEP no ha llevado a cabo este trabajo, lo que nos genera inmediatamente un vacío normativo. ¿Qué habíamos señalado con relación a las fuentes? Cuando se ubica un vacío normativo en una fuente primaria, recurrimos a una fuente secundaria, recurrimos a una suerte de regulación o parámetro que no estuviera inserto en los criterios de fuente primaria o fuente formal. Y en este caso, la respuesta que tuvo el Estado, la respuesta que tiene todavía el Estado, porque el COSEP hasta la fecha no ha emitido normas que reemplacen a las normas básicas de los sistemas de administración y control, estos que vemos en el recuadro rojo que estoy poniendo. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué solución se plantea? Pues resulta que desde la vigencia de la ley 466, la solución ha sido, primero, recurrir a la costumbre administrativa. ¿Bajo qué premisa? Las empresas estatales tenían, por mandato incluso de la propia ley SAFCO, la posibilidad de establecer sus reglamentos específicos. Reglamentos que le permiten tomar ciertas decisiones para su programación de operaciones, su planificación, su organización administrativa y demás circunstancias. Por ende, al desaparecer la influencia de la ley SAFCO o la aplicación de la ley SAFCO sobre las empresas públicas, deja ese vacío normativo, pero por costumbre administrativa reconocemos la importancia y la influencia que ejercitan estas normas por la costumbre administrativa, que a su vez justifica los reglamentos específicos de las entidades de esta naturaleza, ¿no? De las empresas estatales. Porque si no se hiciera aquello, por el vacío normativo, bien podría una empresa pública, un servidor público, mejor dicho, dentro de una empresa pública señalar: a mí no me pueden procesar o no me pueden exigir X o Z circunstancia porque sencillamente no hay norma que regule mi actuación. No hay norma que determine cuál debiera ser el procedimiento que yo debiera seguir. Por eso recurrimos a la costumbre administrativa, fundada en la propia norma administrativa que ya no se aplica para empresa estatal, pero ante el vacío tenemos que recurrir a la misma. Y esto se da por una también circunstancia normativa que está vigente desde 1991 y es la determinada por la ley 2341, la ley del procedimiento administrativo. ¿Qué determina esta ley? Lo vamos a poner de forma rápida. Ningún servidor público puede dejar de resolver un asunto o tema fundado en un vacío normativo. En otras palabras, si como servidor público se nos consulta, se nos pide, se nos exige determinada actuación y la respuesta del servidor público es: no tengo norma que determine lo que debo hacer o lo que debe hacerse, está contrariando lo dispuesto por la ley 2341, que le obliga, ante los vacíos normativos, tener que recurrir a costumbre administrativa, doctrina, jurisprudencia y excepcionalmente la comparación, ¿no? El derecho comparado, para poder resolver
cualquier dificultad. De ahí la importancia de trabajar las fuentes del derecho administrativo e inclusive dentro de ellas la costumbre administrativa. De la misma forma estoy grabando el diagrama para que se los pueda proporcionar luego. Vamos a borrar un instante y vamos a continuar con la explicación de las fuentes. Llegamos a la fuente aclaratoria por antonomasia, la doctrina. La teoría y la doctrina vienen a ser fuentes secundarias y aclaratorias porque se supone que el parámetro normativo debiera descansar. Digo debiera porque no siempre lo hace, pero en la mayoría de los casos sí debiera descansar en los postulados del conocimiento jurídico, que son el resultado de la investigación, del estudio y del análisis llevado a cabo por especialistas en las diferentes áreas, que nos permiten establecer un cuerpo sistemático de fundamentos, de teoría, de preceptos, a los que denominamos doctrina, como sustento de un parámetro normativo. En este caso, las doctrinas que ejercen tuición o que ejercen influencia sobre el derecho administrativo boliviano son las de la doctrina francesa y europea continental y, desde el punto de vista de la regulación sectorial, lo determinado por la doctrina argentina y americana. En cuanto a las instituciones propias del derecho administrativo, más del régimen general, sí, una influencia muy marcada de la doctrina francesa. Es por ello también que no es de extrañar que la Escuela de Servidores Públicos y la Escuela de Administración Pública de Francia haya visto con buenos ojos pues el vincularse a el estudio y el análisis de la administración pública boliviana. Conozco a unos 3 doctorantes de esta escuela que se encuentran todavía en nuestro país haciendo su estudio sobre la administración pública boliviana, sobre todo durante el periodo del MAS en el gobierno, ¿no? Yo me hacía la burla, porque son además amigos, diciéndoles de que ellos nos ven como una pequeña caja de Petri, como una suerte de laboratorio social en el cual se dan el lujo o el descaro, también podría decirse, de experimentar con situaciones que de seguro no tomarían o no implicarían o que no efectivizarían, perdón, en sus regiones de origen, ¿no? Decisiones que no tomarían en Francia o en otras regiones del mundo. Como una simple acotación de lo que acontece respecto a la doctrina. Lleguemos al punto complicado. ¿Codificamos el derecho administrativo o no codificamos el derecho administrativo? Para empezar, señalamos de que el derecho administrativo boliviano no se encuentra codificado. Eso significa que las normas se encuentran de alguna manera dispersas, hay cierto orden, hay cierta jerarquía, jerarquías que se ponen en entredicho en algún momento, como habíamos manifestado, pero la particularidad es de que son dispersas, bastante dispersas en algunos rubros. Si entendemos a la codificación como un fenómeno de reunión de normas, de análisis y recopilación de normas, para procurar llegar al establecimiento de una sola norma orgánica, homogénea, sólida, sistemática y que además haya aplicado alguna técnica de codificación para lograr tal propósito, pues tiene sus ventajas y desventajas. Precisamente el fenómeno de la codificación que ha concitado la atención de varios autores y tratadistas desde el punto de vista general, así como también desde el punto de vista administrativo, logran ubicar este parámetro de ventajas y desventajas y en el campo del derecho administrativo los manifiestan en 3 posiciones o 3 posturas claramente identificadas. La primera, los partidarios de la codificación, aseverando que las ventajas son mayores a las desventajas para el régimen administrativo, sobre todo en la lógica de que favorecería un acceso más adecuado, rápido y oportuno a las normas, porque se encontrarían concentradas en un solo cuerpo normativo, que además, si se sigue una técnica de codificación apropiada,
se convertiría en una obra metódica y sistemática, con principios orientadores a todo el régimen administrativo general e inclusive un régimen especial o particular. Esto, alegan los autores, sería una especie de síntoma de madurez, ¿no? El hecho de que como país hemos crecido en términos regulatorios en la determinación de los parámetros que hacen a nuestra convivencia armónica. Entendiendo que en ese código se contemplarían sobre todo las normas fundamentales, bases de la administración, y que supere el desorden o la dispersión normativa. Mientras que en el otro extremo se encuentran los partidarios en contra de la codificación, entendiendo que una de las desventajas anotadas desde un punto de vista general con relación a el avance normativo implicaría que si se vincula a un fenómeno de codificación, este estancaría o paralizaría el curso del derecho administrativo, que denotamos es bastante dinámico y cambiante, entendiendo que necesita ser cambiante, necesita ser dinámico, porque las condiciones imperantes en el contexto de un país, de un departamento, de un municipio, en el caso boliviano, pueden cambiar de acorde a diferentes circunstancias, como lo que estamos viviendo en este momento con relación a el periodo de cuarentena y la emergencia sanitaria. Estos autores manifiestan, por lo tanto, que sería un error pensar que el derecho administrativo pudiera condensarse en un solo cuerpo normativo. La abundancia o amplitud de la materia es la que corrobora esa aseveración, la cantidad de reglamentos, la cantidad de decretos que hacen a el ordenamiento jurídico administrativo, tanto general como, sobre todo, el de alcance particular. Y eso deriva también en la contingencia y en la inestabilidad de normas. En el régimen tributario, por ejemplo, administrativo tributario, tenemos una secuencia importante de resoluciones normativas de directorio, donde a lo largo de un año, por ejemplo, una resolución normativa de directorio puede determinar cierto parámetro y al cabo de una semana, 2 semanas o un mes, que se hayan emitido 3, 4 resoluciones que cambien a la resolución original. Y a lo largo del año, mayores circunstancias de cambio, lo que denota también una falta de orden eventual en el derecho administrativo. Hay una tercera posición, un grupo de autores que en el caso de la doctrina argentina, por ejemplo, concentran la posición de los maestros Bielsa y Dromi, que sostienen que es factible codificar el derecho administrativo, pero solo desde su enfoque sustantivo, entendiendo que hay ciertas instituciones jurídicas que no varían, que se mantienen incólumes, que no van a ser modificadas o no debieran ser modificadas porque implica una alteración de los preceptos en los que se fundamenta el derecho administrativo, entendiendo que hay ciertas materias que no cambian de forma constante. De ahí deriva en que enuncian que es posible sistematizar de manera orgánica y ordenada lo que involucra procedimientos y recursos administrativos, competencias, contratos, responsabilidades y otros. Si bien el enunciado original o primigenio de Bielsa y Dromi y otros autores que se adscriben a su postura pudiera ser bastante defendible o fundamentado, ya en su operativización genera una serie de críticas y dudas. ¿Por qué? Si bien podemos estandarizar procedimientos, la particularidad de una entidad pública es de que ésta responde tanto a competencias como a necesidades. Y esas competencias y necesidades derivan en la posibilidad de establecer procedimientos dispares. Si quisiéramos estandarizar todos los procedimientos de la administración pública a un único criterio, como establece la codificación, podríamos, en vez de favorecer, rechazar o retrasar el ejercicio de derechos por parte de la administración y del administrado. De ahí es que se suscita
una serie de críticas a la posición de los maestros Bielsa y Dromi y muchos otros autores. Es por ello que, a diferencia de lo que acontece, por ejemplo, con el régimen del derecho civil, con el Código Civil, o del derecho de familia, con el Código de las Familias o Código de Familia en otros países, y así otras experiencias, en el ámbito del derecho administrativo, predomina más un sistema no codificado, pero no en el esquema del common law, obviamente, sino más bien en un esquema de derecho positivo, pero con una dispersión de normas, ya que, ¿se acuerdan el día de ayer que les mostraba la cantidad de disposiciones legales que modifican en parte, amplían, reducen o extienden competencias, atribuciones y funciones que son las que determinan el rango administrativo, o general o particular? Por eso también en el ámbito de competencias, ni qué decir en el régimen de contratación, se generan disparidades. Y en el ámbito de las responsabilidades, por lo menos desde el enfoque boliviano, ni qué decir. Razón por la cual en nuestro país no se ha adoptado una lógica de codificación del derecho administrativo, ¿no? Siendo una circunstancia que se ha mantenido por el paso de los años, ya casi consolidándose una forma de ejercicio de nuestra disciplina. Debo, sin embargo, manifestar que en el 2017 se emite un decreto supremo, el 8 de marzo del 2017, autorizando a el Ministerio de Justicia a que lleve a cabo contrataciones directas con el objetivo de elaborar propuestas de cambios normativos. Entre ellas, por ejemplo, se citaba a la propuesta del Código del Sistema Penal, también a propuestas de cambio en la Ley General del Trabajo, en el Código Civil, en el Código de Comercio y la posibilidad, por primera vez en nuestra historia, de que contemos con un Código de Procedimientos Administrativos. Todos sabemos qué fue lo que pasó con el Código del Sistema Penal, ¿no? Una incidencia que derivó incluso en movilizaciones sociales, que derivó en protestas y que no le quedó más remedio a el Estado que desestimar una propuesta y una ley que ya avalaba el proyecto de ley, el proyecto de Código Penal o el Código de Sistema Penal, dejando de lado dicha determinación jurídica. En el caso, sin embargo, del Código de Procedimientos Administrativos, la consultoría, porque fue una consultoría en línea, ya ha culminó en el 2018 y se tiene redactados 2 libros del Código de Procedimientos Administrativos, por lo menos así asevera el acta de recepción del proceso de contratación. Pero probablemente se archivó, ¿no? Quedó en alguno de los anaqueles del Ministerio de Justicia y no prosperó la idea o el propósito de dotar al país de un código de procedimientos administrativos. La verdad me queda la interrogante y la curiosidad de saber qué pudo haberse planteado como codificación administrativa, como una propuesta de codificación administrativa que uniforme procedimientos administrativos en el país. Sobre todo me llama bastante la atención porque, revisando la convocatoria para el contrato que determinaba la elaboración de estas propuestas normativas, le concedía 3 meses para dicha labor. Si comparamos un procedimiento de codificación, incluso los más ágiles, sabemos que es un trabajo serio, sabemos que involucra una revisión somera y una revisión exhaustiva de las disposiciones legales vigentes para procurar encontrar sus puntos de concordancia, congruencia y demás. Lo que me hace presumir que el código presentado o los 2 libros del código presentado por la consultora que fue adjudicada en el contrato, lo que hizo
presumiblemente, para que esté dentro de los plazos previstos, es un copiar-pegar o directamente, pues, una especie de deshonestidad y plagio con alguna otra referencia internacional, siendo lo más probable que se haya recurrido a una especie de plagio del Código Administrativo de España, ¿no? Quedará en la duda, a menos que el Ministerio de Justicia, pues el actual, aclare tal circunstancia y se haga una auditoría a los procesos de contratación directa que se le autorizaron a Héctor Arce en el 2017 e inclusive todavía en el 2018. Una circunstancia que por ahora parece lejana todavía. Lo que además preocupa porque los plazos para poder iniciar cualquier tipo de reclamación o análisis y procesamiento desde el punto de vista administrativo vencen al cabo de 2 años. Y eso significa que si los hechos datan del 2018, estamos cercanos a su vencimiento. Muy bien, hasta este punto entonces llegamos con los temas, la parte teórica para la evaluación del día de mañana, hasta la codificación del derecho administrativo. Ya sobre las relaciones del derecho administrativo, que es la parte final, haremos un trabajo muy particular el día jueves. Eso implica que mañana ya rendimos nuestra evaluación. Les pediría por favor que cualquier duda, cualquier consulta que tuvieran sobre los tópicos que van a ser evaluados, me puedan mandar algún mensaje, ya sea por el grupo de WhatsApp o por foros dentro de UPB Virtual. En el caso de Rodolfo, en un instante te mando las diapositivas para que las puedas ir revisando y los enlaces de los videos también para que los puedas volver a ver y repasar para tu evaluación del día de mañana, ¿no? Para la evaluación del día de mañana. Está bien, doctor. Gracias. No tienes por qué. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos, con relación a todo lo que hemos visto o avanzado el día de hoy?